fantasía. Cuando hablamos del libro y cuando he tenido oportunidad de hablar contigo, hemos hablado de García Luna. Yo te pregunté, porque además revisé la entrevista y te pregunté, pues si tú sabías algo de García Luna, me decías, no. Mi pregunta hoy, porque me vas a volver a decir que no sabías quién era García Luna o lo que hacía García Luna, ¿qué sentiste con todo esto? ¿O qué sentiste? Varias cosas. Primero, ¿te sentiste traicionado? Yo sabía que a García Luna, que lo conocí ya una vez electo presidente, efectivamente, pero no fue una decisión desinformada de la. Yo recopilé de todo el gabinete y particularmente los de seguridad, todos los reportes que había del CISEN, todos los reportes que había de la defensa, todos los reportes que había de la Marina, todos los reportes que daban las propias agencias americanas. Había confianza en él. Era funcionario del gabinete saliente, un funcionario destacado. Pues fue cuando el montaje. Bueno. Déjame hacer una pausa y regresamos con esto, ¿sí? Perdón, no vais a dejar sin respuesta. No, a mí me interesa mucho tu respuesta. Bueno, para que no me digas que no te dejo responder, estábamos en lo de García Luna. Entonces fue una elección informada. Segundo, había versiones y rumores como las que hay ahora sobre el gobierno, ¿no? Que salió un video que, por ejemplo, imputaron a Duraz, bueno, o a García Harfuch. La verdad es que había versiones, sobre todo, en un ambiente donde las dependencias tienen una disputa. Pero ninguna tenía una fuente fidedigna, un testigo que fuera confiable, una fuente verificable, mandabas a verificar, no pasaba. Entonces, no estaba documentado. Y además, pues, en la vida diaria era acreditado por varias agencias, no solo todas las mexicanas, sino la DEA, el FBI, el ICE, el CBP, entonces, el FBI, etc. Pasemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Claro que me sorprendí y me indigné. Dice, bueno, si Genaro traicionó la confianza de los mexicanos, traicionó la mía y hizo algo, que lo castiguen con todo. Pero ahora resulta que lo aprenden en el año 2019 y todavía no empieza el juicio, que tienen 1 año y medio con una persona presa y no tienen todavía elementos para iniciar el juicio. Dicen, tenemos 1 millón de documentos para acusar a Genaro García Luna. Yo digo, le diría al fiscal, oiga, ¿por qué no nos saca unos 20 más o menos buenos? A ver si es cierto. Porque ahora lo que me está dando la idea es que, insisto, no meto las manos a fuego por él ni por nadie. Y si hizo trans, adelante. Incluso si hizo esto, lo que están sacando después, que fue después de mi administración sobre todo, que si tuvo contratos con seguridad pública y gobernación y que se enriqueció con una familia de empresarios que eran sus socios, muy mal si hubo corrupción y que se castigue, que es distinto de recibir lana del narcotráfico. Del narcotráfico. Eso es distinto, pero aún así que se castigue. Pero después de esto yo no sé si entre estos grandes relaciones que tuvo Trump con el gobierno mexicano, también hubo un favor político para que a ver rasquen este tipo, para que a ver si le pegan a aquel, ¿no? Ya no sé. Pero lo que sí sé es que ha transcurrido 1 año y medio, no le han planteado juicio, no le han plantado cara en su caso, me parece, por lo pronto, una injusticia. No digo que sea inocente, pero ya que lo juzguen. Ya. Pero de entrada, pues supongo que cuando empezaste a conocer todo Hay otro detalle, en México no hay ninguna denuncia o averiguación, o por lo menos no hay una orden de aprehensión contra Genaro por delitos asociados al narcotráfico. Hay por corrupción, si enriquecimiento ilícito, si fue por corrupción que lo castiguen. Pero bueno, ¿dónde está ese tema? Eso sí, lo han usado desde el señor presidente hasta todos para pegarme a mí, porque bien dice, pues yo soy el villano favorito. Bueno, si ser su piñata, si ser su villano favorito le sirve para desahogarse y así gobernaran mejor, pues perfecto, adelante, estoy a sus órdenes, un servicio más que le hago a México. Pero por favor, yo les sugiero que se dediquen a gobernar. Han pasado casi 3 años de gobierno, Adela, ya háganse responsables de su periodo, por favor. La violencia de Aguililla, eso que no pudo entrar ni el gobernador, que tuvo que entrar por helicóptero, esta falsa de Estado mexicano que deja a las familias indefensas, que las extorsionan, que les secuestran a los hijos, que se llevan a sus niñas, que les quitan lo que ganan en la huerta de limón o de aguacate. Eso es responsabilidad de este gobierno. Y sí, yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos en Aguililla y en cualquier parte del país, porque ahora no hay quien los defienda. Ahora hay zonas de Guerrero donde no. Todo se va a resolver por el diálogo. No se va a resolver por el diálogo, no se va a resolver por los abrazos. Se va a resolver con la fuerza pública que para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Entonces, ¿tenemos puntos de vista distintos? Sí. Pues, ¿por qué no platicamos sensatamente como mexicanos de bien sobre los puntos de vista que tenemos? La riqueza de México está en sus diferencias. Y que supongo que los expresidentes pues tienen experiencia, ¿no? Que podrían intercambiar, como hacen en Estados Unidos, como hacen en otros países. Ahora veo este tema de los incendios, por ejemplo, porque no es imputable sobre el gobierno federal. Es decir, sí estamos viviendo cambio climático, es el año de la Niña, donde hay se saca, digamos, la humedad del territorio hacia el mar.
Es un tema como complejo. Pero también es cierto que le redujeron casi a la mitad del presupuesto que yo le daba a CONAFOR, que quitaron los empleos temporales que te daban chance de contratar comuneros o ejidatarios pagándoles un jornal o dos para que te ayudaran a combatir incendios. Volver a eso es fundamental. Este tema de sequía, por ejemplo, a mí me gustaría decirle al presidente todas las opciones que elaboramos. Por ejemplo, hay que rescatar todo el agua que baja de la zona de los volcanes, del lado oriente, de la zona poniente, de Magdalena, etcétera. Toda esa agua que hoy literalmente se va al caño y se va por el drenaje profundo hasta Hidalgo, esa agua hay que tratarla en los mismos pueblos, allá en Amecameca, en Chalco, etcétera, etcétera. Allá hay que tratarla y hay que potabilizarla. Y si da mucho asco eso, porque hay métodos de pasarla limpia, reinsertarla en el subsuelo y que recargue los acuíferos, que restaure el ecosistema de la Ciudad de México. O traer agua donde se ha infiltrado durante 50 años de Hidalgo. Pero hay soluciones y no hayas ni a quién decírselas, ¿no? Y te desespera mucho que el único que pueda servir es para hacer el punching bag, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en economía, en la propia pandemia. Creo que Bueno, a ti te tocó la influenza. Me tocó la H1N1. Por llevarme la contraria, murieron miles de mexicanos, Adela. ¿Por qué no querían usar el tapabocas, decir el pasamontañas? El tapabocas. Varios meses, porque yo pedí que lo usáramos. Aquí lo traigo además, ya es que estamos guardando yo también, ahí está el mío, sí. Yo también traigo mi cubrebocas. Aquí todo el mundo está con cubrebocas. ¿Por qué no se usó? ¿Y cuántas muertes causó eso? ¿Cuántas muertes causó precisamente? Que fue una decisión difícil, lo cuentas en tu libro. Por supuesto.